Bueno, muy bien. Hemos estado la semana que pasó conversando un poquito sobre los orígenes de la sociología, sobre algunos de los principales conceptos sociológicos que son los que vamos a ir conversando, sobre los cuales vamos a ir reflexionando a lo largo del curso. Toca en esta oportunidad avanzar un poquitito más sobre lo que denominamos perspectiva sociológica o imaginación sociológica. Recordemos que estamos hablando de sociología, un campo de conocimiento científico relativamente nuevo. Habíamos dicho que es Augusto Comte. Aquí tenemos en el aula virtual un video que los invitamos a ver sobre Comte y el positivismo. Recordemos que el positivismo es aquella doctrina que cree que al conocimiento se llega mediante el método científico. Bien, entonces Comte quería aplicar el método científico, de hecho toma como ejemplo una de las ciencias con mayor fama en el momento, que es la física. Por eso Comte va a utilizar términos de la física como estática social o dinámica social, por ejemplo, y de hecho va a denominar física social a esta nueva disciplina, que lo que tiene de característico, como dijimos, es que no es novedad la reflexión sobre lo social, porque la reflexión sobre lo social acompaña a la humanidad desde sus inicios, pero era una reflexión fundamentalmente filosófica. En este caso no se trata de ver cómo deberían funcionar las sociedades, sino cómo efectivamente funcionan y por qué. Bien, tratar de identificar allí en las pautas de comportamiento de las personas en sociedad aquellos patrones de comportamiento en común. Una de las frases que vamos a encontrar en esta parte es aquella que lo resume de la siguiente manera. Dice que la sociología lo que trata es ver lo general en lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente como personas somos individuos únicos, pero más allá de que somos individuos únicos, nos comportamos siguiendo ciertos patrones de comportamiento, ciertas reglas de conducta, lo que nosotros vamos a denominar normas sociales, es decir, pautas de comportamiento que rigen en una determinada sociedad, en un determinado momento, y frente a las cuales si uno las viola, si uno no las observa, hay algún tipo de consecuencia disvaliosa que vamos a llamar sanción. Por supuesto que dentro de estas normas sociales nosotros vamos a encontrar el derecho, que es justamente una norma social formal, porque suele estar escrita, porque tiene sanciones formales, pero una de las cuestiones más importantes que tenemos que sacar del recorrido de este curso es que el derecho es una norma social y junto al derecho, y a veces por encima del derecho, existen otras normas sociales, como puede ser la costumbre, los usos, las prácticas, etcétera. Por eso también es que vemos que hay muchas normas, muchas leyes que no se cumplen. Es más, y cuando vemos a una persona que está violando una norma, no siempre como sociedad reaccionamos. A veces sí, a veces no. Incluso puede que hasta de alguna manera veamos con cierto agrado a aquel que viola a la ley. ¿Sí? Esto es algo que vamos a retomar cuando veamos la unidad vinculada con delito y desviación. Entonces decíamos, la sociología es posible, el análisis sociológico, el análisis científico de las conductas en sociedad es posible precisamente por esto, porque no actuamos al azar. No salimos a la mañana de nuestras casas cuando podíamos salir, en este momento no se puede, y no sabíamos qué esperar de los demás. No, nosotros podemos cruzarnos incluso con una persona que nunca vimos y aún así tener una serie de expectativas asociadas a esa persona. Y además vamos a tener una serie de expectativas que esa persona puede esperar de nosotros. El ejemplo que solemos dar habitualmente es si una persona mayor sube a un transporte público y una persona joven está sentada y ve que no hay asiento, por más que sea la primera vez que se ven, dentro del sistema de expectativa común que rige para ambas personas, puede estar, en el caso de la persona mayor, esperar que el más joven se levante y le ceda el asiento. Y dentro del sistema de expectativas de la persona más joven, puede entrar
la idea de que debe pararse y ceder el asiento a la persona mayor, porque eso es lo que se espera de él. Por supuesto, todo este sistema de expectativas a veces se cumple, a veces no se cumple. Justamente cuando no se va cumpliendo durante mucho tiempo es cuando la norma social deja de tener el peso de norma social y cae en desuso o es reemplazada por otro tipo de normas sociales. Pero en la medida que estas expectativas se cumplen, la norma social se refuerza. Ya vamos a ver en su momento, cuando veamos procesos de socialización, que lo ideal es que tanto las normas formales como las informales coincidan, es decir, aquello que el derecho está regulando, además de estar respaldado por la fuerza pública, ¿sí? Porque legalmente ese es el respaldo que tiene el derecho, además de estar respaldado por las fuerzas de seguridad, por el sistema de justicia, etcétera, esa conducta que está previendo el derecho debería estar respaldada por la sociedad, ¿sí? O al menos que no exista este desfasaje de que el derecho dice que tengo que hacer A y la costumbre o la sociedad dice que tengo que hacer B, porque ahí vamos a tener un problema. ¿Y qué sería entonces esta perspectiva sociológica? Bueno, la posibilidad de pensarnos en este esquema de relaciones, pensarnos de esta manera en la que no solo somos individuos y que nuestra propia suerte, cómo nos va en la vida, no es solamente fruto de tener buena o mala suerte, sino de un contexto, de una serie de relaciones que tienen que ver con nuestra época y nuestro tiempo. Eso es lo que busca desentrañar la sociología. ¿Cuáles son esas relaciones que hacen a nuestra época y a nuestro tiempo? Y eso nos permite además apreciar fenómenos sociales que muchas veces tienen una explicación desde lo que llamamos el sentido común que no es correcta. Muchas veces consumimos y repetimos, replicamos explicaciones o ideas que están basadas en el sentido común y eso la sociología nos puede ayudar a demostrar que no es exactamente así o que no en todos los casos es así. Por lo tanto, decíamos, esta perspectiva sociológica nos aporta, nos ofrece ciertos beneficios, nos permite participar de una manera más crítica de la sociedad en la que nos rodea, no quedarnos simplemente con la primera explicación o con aquello que nos dicta el sentido común, permite ver las diferencias que hay entre las personas, permite identificar mucho mejor obstáculos y posibilidades que la sociedad nos ofrece a la hora de desarrollarnos. Y esto, como decíamos, en definitiva, entonces nos pone como ciudadanos más activos. Esta es un poco la idea entonces de presentar esta temática de perspectiva sociológica o como la llama Wright Mills, de imaginación sociológica. Preguntarse el porqué de las cosas y no quedarse solamente con lo que está en la superficie. Esta posibilidad de lograr conclusiones generales a partir de experiencias individuales. Esto, como también lo denomina Zygmunt Bauman, hacer extraño lo familiar, es decir, aquello que damos por sentado, que no lo discutimos, que no nos lo cuestionamos, porque es algo que ocurre habitualmente o comúnmente, eso es lo familiar, bueno, hacerlo extraño, es decir, interrogarnos, interrogar y cuestionar la realidad que nos rodea. Bueno, esta es un poco la invitación que hacemos desde la Comisión 40 y la que iremos reflexionando en común, conversando, intercambiando ideas, bien digo, a lo largo de los diferentes módulos de este curso.